El doctor Jesús Fernández Hernández, presidente del Instituto ID de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Identes, nació en San Fernando, Cádiz, España. Actualmente reside en Roma, en la sede de la presidencia del instituto. En 1970 obtiene su título de licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de La Laguna, España. También obtuvo su título de licenciado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, para luego obtener un doctorado en Filosofía de la Ciencia. En 1985 es nombrado como Superior General de los Misioneros Identes. Desde 1994 es doctor honoris causa por la Universidad número 2 de Pekín. Ha participado en diversos congresos y también ha impartido numerosas conferencias en distintas universidades del mundo. La mayor contribución del doctor Jesús Fernández Hernández se refiere sobre todo a seguir a Fernando Rielo, a su exposición del Cristo vivido como modelo del pensar y del actuar humano. En este momento dejo con ustedes al doctor Jesús Fernández Hernández, quien nos presenta su conferencia magistral. Buenos días a todos, particularmente a la mesa directiva, pero a todos los presentes en este congreso y sobre el tema de valores, en definitiva valores y espiritualidad. Mi ponencia se basa en el modelo de pensamiento de nuestro fundador, Fernando Rielo, que aparte de teólogo, era un metafísico, y donde él habla de su modelo genético, pero para entendernos, el modelo genético sugiere siempre un progreso, un perfeccionamiento de los valores del hombre. Intentamos proporcionar en esta conferencia, si fuera posible, las líneas maestras que, según Fernando Rielo, serían necesarias para formar bien un modelo de carácter universal que definiera la capacidad del ser humano para gestionar y dirigir una empresa, reconociendo los valores que dan unidad, dirección y sentido al actuar humano. Pienso que uno de los mejores modelos de empresa, sin reducir esta solo a lo económico y comercial, es la empresa educativa, que es la que hoy estamos tratando, cuyo agente es, en primer lugar, la familia, después la escuela, el colegio y, por último, la universidad, para no perder de vista el horizonte de las personas, de los alumnos que llegan a la universidad. La universidad, asentada en el marco de la familia, hace crecer y madurar a la sociedad en todas sus dimensiones, religiosa, cultural, científica, económica, política, institucional, demográfica, organizativa. Se hace pues la necesidad de auténtica necesidad al universitario la educación en los valores. Pero esto, como he dicho antes, requiere un modelo. Partimos de una tesis en la que se estructuran las líneas maestras que nos llevarán a este modelo absoluto o metafísico
que potenciante, incluyente y dialogante defina todos los valores que caracterizan el ser humano, lejos del reduccionismo, el exclusivismo y la incomunicación que son características estructurales de las ideologías. Quiero hacer un paréntesis. Como procedo, mi origen es una carrera de ciencia como es la química experimental. Hace poco hablaba con un profesor de la UNAM, químico, y recordábamos una cuestión. Las ciencias, para que no se queden puramente en tecnología, tienen que tener una base metafísica. Porque si no, se queda o en un arte o, como dije antes, en una tecnología. Y sobre todo hay que tener en cuenta, creo yo, que la ciencia, las artes, la historia, la cultura, ninguna de estas son opacas. Miran mucho más allá. Miran hacia una trascendencia. Y muchos hombres de ciencia lo saben y lo han manifestado. La ideología es una visión distorsionada del mundo cuando el ser humano intenta, desde su propia medida, explicarse, actuar o hacerse cargo de lo que entiende como realidad. El hombre no puede ser, como afirmaba Protágora, la medida de todas las cosas. Hay muchos interrogantes acerca de la naturaleza y del mismo ser humano que le sobrepasarán siempre. El cientificismo, que intentaba explicarlo todo, se ha visto abocado casi al fracaso. El ser humano es consciente de su finitud, de sus limitaciones, pero también sabe, experiencialmente, que está abierto al infinito, que tiene sed del absoluto, que siente atracción por la trascendencia, que es consciente, en definitiva, de su necesidad imperiosa de Dios. Es el único ser de la creación que se plantea, busca e intenta vivir haciéndose suyos con inclinación inmanencial, pero con sentido de perfección y de trascendencia, los valores fundamentales que conforman todos los demás, la verdad, la bondad, belleza, unidad. Es el único ser de la naturaleza que cree, espera y ama a alguien, trascendente, que es su origen, principio y fin, y que puede dar, como hemos dicho al principio, unidad, dirección y sentido a su existencia, a su visión del mundo. ¿De dónde le viene esta capacidad al ser humano? Si nos referimos al Homo universitarius, no distinto del Homo universalis, debemos tener presente que la universidad debe estar capacitada como el propio hombre que la crea, la proyecta y la realiza para gestionar y dirigir un proyecto educativo integral en orden a la madurez y progreso espiritual, psicológico y material del ser humano, reconociendo en dicho proyecto los valores que lo hacen posible y eficaz. La universidad es una unidad participada por personas que constituyen el cuerpo docente, discente y administrativo. Por esto es comunidad universitaria, común unidad de personas que gestionan y dirigen la universidad. La persona es un ser en relación, sujeto que,
con el otro, tiene capacidad para dar, como hemos dicho y vuelvo a repetir, unidad, dirección y sentido a todo aquello que es y realiza, mucho más allá de la capacidad solo instintiva que poseen los vivientes no personales. El ser humano no se define por la relación consigo mismo, sino por su relación con alguien que, siendo el absoluto, puede con este absoluto dar forma y satisfacer toda otra relación, sobre todo con otros seres humanos. El ser humano tiende a que sus relaciones con los demás, con el medio y con el mundo no sean de cualquier manera. Obra desde su interioridad constitutiva, con sentido de perfección y con sentido de trascendencia. Esta es su experiencia ontológicamente genética, que a ningún ser humano puede faltar. Si faltara esta virtus espirituales, esta energía espiritual, la persona se volvería enferma, sin motivación, carente de ningún entusiasmo en esta vida para afrontar cualquier situación, ni siquiera su adaptación al medio que los animales hacen por la naturaleza del instinto. El ser humano, que es más que instinto, debe afrontar su vida con la energía espiritual que por definición toda persona posee. Y hablando de instinto, decía Freud que éramos puro instinto. Y se cuenta, hay no sé si es leyenda o una realidad, que habían dos judíos en Viena y uno tenía unos negocios donde se vendía quesos y el otro era un empresario que tenía un gato. Y resulta que se quejaba el de los quesos, que el gato se había comido un queso de 5 kilos. Y el otro decía que era imposible que su gato se comiera un queso de 5 kilos. Y como ocurre en este gran pueblo judío, pues fueron al rabino a dirimir esta cuestión. Y el rabino cogió el gato, lo pesó y pesaba 5 kilos y preguntó: si este es el queso, ¿dónde está el gato? No somos puro instinto, no somos puro queso. Esta energía espiritual viene dada por su relación constitutiva con el absoluto, cuya divina presencia deja al espíritu humano habilitado, genetizado, potencializado para la trascendencia. Quien con estas capacidades espirituales no acepta la realidad absoluta del modelo metafísico, que no es otra cosa que el mismo Dios, cercena lo mejor de sí mismo, se incapacita posiblemente para dar, como tantas veces hemos repetido, unidad, dirección y sentido a la realidad, a la vida, al destino. Si en el amor se centra toda la fuerza de la virtud y del valor, en la egotización o en el egocentrismo, si pasáramos al campo moral, se diría el egoísmo, se encuentra toda la degradación y corrupción de la virtud y de los valores que caracterizan al ser humano. El egoísmo es lo que hace pobre al ser humano, pobre materialmente, yo diría mezquino psicológicamente y también espiritualmente.
lo que sale de las manos del ser humano a imagen de su egoísmo lo degrada. Lo que sale a imagen del amor que lo define, lo realiza. Por eso la importancia, por ejemplo, en el campo de la ciencia, la persona. Cuando se habla que la ciencia no tiene límite, que se puede dedicar a todo, la clave está en la persona, en la degradación o en el egoísmo de la persona, en los intereses, en la ideología de esa persona. Afirma Fernando Rielo que el amor, que es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, y es el motor de la vida, el motor de la historia, el motor de la ciencia, de la familia, de la sociedad, y en general de todo lo que sale de la inteligencia y de las manos del ser humano, como la creación ha salido del amor omnisciente y omnipotente de Dios. El amor, generosidad inteligente y poderosa. Y hago otro paréntesis. Siempre digo, se habla mucho que el amor es ciego. El amor es ciego cuando procede de nuestros instintos, pasiones, pero cuando procede del espíritu, procede de la inteligencia, el amor es muy inteligente, inteligentísimo, nada de ciego. Eso estarán para las casas comerciales que les interesa vender ciertos productos. La universidad, debemos concebirla, por tanto, como una comunidad de personas en el ámbito docente y administrativo que, por medio de la creencia, la expectativa y el amor, patrimonio universal de todos los seres humanos, si hablamos de un patrimonio auténtico, el auténtico patrimonio que no depende de colores, ni de lenguas, ni de razas, es el amor. O por medio de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque hay una cosa que habría que tener en cuenta, que ayer mencioné, aunque fuera brevemente, que es uno de los elementos que ataca a la persona. La mayor parte de muchos de nuestros fracasos no nacen de nuestras faltas de ideas, hay muchas ideas, sino de nuestros desalientos o desánimo. ¿Con qué ánimo me enfrento yo a los problemas de la vida, a los problemas de la universidad, de la ciencia? Hace poco hemos vivido en Japón un drama tremendo. Aparte del drama de la naturaleza, un drama nuclear, un drama que hay muchos físicos y muchos químicos nucleares y muchos hombres de ciencia. No somos capaces de moderar una reacción nuclear y somos capaces, para evitar un mal mayor, contaminar los mares, llegar a las costas más insospechadas. Es un drama que la ciencia tendrá que afrontar seriamente, ¿no? Por eso el pensador Richter decía que el desánimo es el suicidio del corazón. Quien pierde el ánimo no solamente dejará pasar las mejores oportunidades de su vida, sino dejará que ésta se marchite lentamente. Hoy se siente la sacudida por las olas de la desesperanza. Vengo de Europa. Los que vienen de Europa saben que hubo un momento que parece que la comunidad europea se venía abajo por un problema económico, en definitiva por un problema ético. La impaciencia, el pesimismo, porque en definitiva la planta de la esperanza está enferma
en el corazón humano. Continúo para no alargarme. No existe otro proyecto educativo de más alto nivel que el de la educación en el amor o la educación en el éxtasis, esa capacidad que tiene el ser humano de salir de sí mismo para comunicarse con los demás, comunicarse con la ciencia, con el arte. No estar metido dentro de sí mismo en sus problemas para entrar en la rutina y terminar en el aburrimiento. Este modelo educativo lo han intentado de algún modo todas las teorías pedagógicas. La educación en el éxtasis es la educación en la generosidad, en todas sus facetas, pero siempre en referencia a la generosidad absoluta que para el cristiano encarna Cristo. El cristiano debe proponer a Cristo como el autor del modelo más universal que potencia y no reduce, que incluye y no excluye, que comunica y no hace incomunicable ningún valor o virtud. Si la comunidad educativa no es consciente de su fuerza espiritual, de donde procede la auténtica motivación, progreso, madurez y creatividad, se proyectará en sus miembros unos resultados que pueden ser el estrés o el cansancio, la desorganización, con unas enormes secuelas. Este resultado es el efecto natural de los antivalores. El egoísmo es un antivalor. Mentir en la ciencia, aprovecharse de la ciencia, aprovecharse de los datos de otros compañeros y colegas. Eso se llama mentira, malicia, de muy mal gusto. La injusticia, la intemperancia, la insolidaridad, en definitiva la desunión. El valor es todo aquello que el ser humano contempla desde el modelo absoluto. El valor se descubre o se realiza cuando se rompe con la neutralidad y la indiferencia, y donde hay indiferencia no hay valores, porque no se reconocen los valores. La definición de valor y la clasificación o jerarquía de valores depende del modelo filosófico o metafísico que se elija. Existen tantas definiciones y clasificaciones como modelos. El objetivismo y el subjetivismo acerca del valor, en la que se circunscriben toda la filosofía, son extremos viciados por la ideología que reduce, excluye y se cierra en sí misma. No existe lo objetivo absolutamente en sí, ni lo subjetivo absolutamente en sí. El valor es algo que es objetivo, subjetivado, y algo que es subjetivo, objetivado. Se trata, pues, de escoger aquel modelo potenciante, incluyente, dialogante, que reúna y defina todos los valores. Termino. Si nos referimos a las necesidades primarias del ser humano, por ejemplo, el alimento, esto es solo valor para el ser humano, no para el animal. El animal no da valor a su alimento porque no tiene capacidad para otorgar valor a nada de lo que es y realiza. El ser humano da valor a su alimento, a su vestido, a su morada, porque tiene capacidad para ello en virtud de la divina presencia que le constituye. Las estructuras y operadores genéticos de su espíritu, entre ellos la verdad, la bondad, la hermosura, la creencia, la expectativa, el amor, proporcionan el valor a todos los que el ser humano concibe y verifica. El alimento, por ejemplo, puede adquirir valor físico por la calidad con que se presenta, valor estético por la forma de presentarlo, valor cultural
por las variantes con que se presenta en los diferentes lugares, valor moral por la donación que se hace de él, valor social por el modo de compartirlo en un banquete, etcétera, etcétera. Algo adquiere valor en cuanto que la conciencia humana, provista de inteligencia, voluntad y libertad, es capaz de otorgárselo porque le corresponde. No se le da porque no lo tenga, sino se lo da porque el algo es digno de estima en virtud del valor que ya le ha dado el absoluto. A diferencia de la materia y de los vivientes no personales que se guían por las leyes naturales y por el instinto, la persona humana es, en virtud de su conciencia intelectiva, volitiva y libre, capaz de constituir valores y degradarlos en antivalores. Las cosas, la materia, con su fenómeno, son valiosas porque han sido creadas por Dios y les ha dado un valor individual y relacional por medio de su presencia que hace mover y cumplir las leyes y la fuerza de la naturaleza con un fin y objetivo universal. Y este es el valor al cual debemos acercarnos, descubrirlo y reconocerlo. Cristo nos revela que el valor del testimonio tiene sentido en la relación entre personas, dentro del modelo absoluto. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Juan 5:31. Lo que uno afirma de sí mismo adquiere valor ante los demás cuando reconocemos que viene de otros y reconocemos además que el otro da valor a lo que afirmamos de nosotros mismos. La ley, la norma, por sí mismo no tienen valor. Es el ser humano en relación con este modelo y con los demás quien otorga el valor a las normas. ¿Quién otorga este valor? La fe formada por la caridad, como asevera San Pablo. El lenguaje tiene valor en la misma medida en quien habla y en quien escucha, si lo están dando. Los valores debemos verlo en función de las dimensiones y ámbitos del ser humano. La dimensión suprema es el espíritu, por tanto los valores fundamentales son los valores espirituales, la verdad, la bondad, la hermosura, como ya hemos dicho, la creencia, la expectativa, el amor. En estos valores espirituales, en los que se incluyen también los valores religiosos y morales, guían la salud espiritual y mueven a realizar las grandes empresas. Vienen después los valores psicológicos, habilidades, conocimiento, aceptación, reconocimiento, admiración, optimismo, éxito, capacidad de adaptación, aprendizaje, innovación, empatía, confianza. ¿Qué nos sucede hoy? En muchas personas hay mucha información, como se dice, y muy poca formación. Estos valores son referentes o instrumentos que orientan el comportamiento humano hacia la transformación material para la salud y el bienestar físico. A estas dimensiones se añaden los ámbitos personal y social en los que intervienen los valores sociales, como la familia, la amistad, la cortesía, la justicia, el derecho, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la paz, la igualdad, el trabajo, la responsabilidad, la organización, el liderazgo, iniciativas, compromiso, etcétera, etcétera. En los valores estéticos y culturales como poesía, literatura,
música, pintura, danza, el arte en general, el buen gusto, la educación, todo esto contribuyen al bienestar psíquico y espiritual. Los valores científicos, como la ciencia, la tecnología, la investigación, la productividad, la invención, el descubrimiento, el medio ambiente, etcétera, contribuyen también todo esto al bienestar físico. Los valores lúdicos, como el deporte, el espectáculo, el entretenimiento, la recreación, el juego, también contribuyen al bienestar psicológico y físico. Todos los valores están de diferente forma al servicio del bienestar físico, psicológico y espiritual del ser humano. Si los valores no estuvieran en función de la salud y del bienestar físico, psicológico y espiritual del ser humano, éste no sería dueño de la creación ni de las obras que salen de sus manos. Antes bien, posiblemente sería esclavo. Cristo, y termino ya definitivamente, con su Evangelio, es por último la fuente primigenia, donde todos los valores quedan satisfactoriamente definidos, adquiriendo, como ya hemos dicho, la unidad, la dirección y el sentido último, en tal grado que la educación en el éxtasis, la educación en el amor, haya en Cristo el supremo Maestro que encarna y enseña los valores humanos sin excluir ninguno. Hoy, más que nunca, la juventud necesita, y especialmente universitaria, no tanto de profesores y técnicos políticos o de profesionales que son importantísimos, que los hagan materialmente competentes, sino de maestros dispuestos a darles, con el ejemplo de vida, una formación integral en los valores, sin reduccionismo, sin derivar los esfuerzos a otros intereses que no sean la formación para la vida y su capacidad para afrontar con amor su místico destino. He terminado.